Sí, vamos a grabar. ¿Grabás vos? Perfecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Juri. Junto con el equipo de artroscopía, el día de hoy vamos a hablar de lo que es indicación de sutura meniscal en adultos mayores de 40 años. Los objetivos van a ser recordar lo que es la anatomía de los meniscos, identificar el tipo y región de las lesiones meniscales, hablar un poco del tratamiento y hacer una actualización bibliográfica acerca de la indicación de suturar el menisco en pacientes mayores de 40 años. Como una breve introducción, bueno, se sabe que es muy frecuente la lesión de los meniscos, se da en 65 cada 100.000 habitantes, es más frecuente en hombres que en mujeres. Cuando se da de forma traumática suele darse entre los 20 y 30 años, si no, se habla de una lesión degenerativa cuando se da en mayores de 40 años de forma atraumática, suele darse en la actividad deportiva o en la actividad de la vida diaria, y un tercio de estas lesiones suelen estar asociadas a lo que es la lesión del cruzado anterior. Bueno, brevemente, como anatomía, el menisco es una estructura semicircular, fibrocartilaginosa, con una fijación ósea en su aspecto anterior y posterior al platillo tibial. Vamos a tener menisco interno, que va a tener características de forma de C, va a cubrir el 60% de la superficie tibial y va a tener una mayor fijación a estructuras óseas. Y luego el menisco externo, cuya forma tiene forma de O, cubre el 80% de la superficie tibial y tiene una menor fijación a esas estructuras. Luego, bueno, vamos a hablar de dos ligamentos, el ligamento intermeniscal, que va a conectar las fibras de los cuernos anteriores del menisco interno y menisco externo. Este tiene un 60% de prevalencia. Ahí, como podemos ver, bueno, la sigla LIA sería el ligamento intermeniscal, la sigla IRMA sería la raíz anterior del menisco interno, IRMP vendría a ser la raíz posterior. Luego tenemos las siglas IRLA, que vendría a ser la raíz anterior del menisco externo, IRLP de la raíz posterior, LSA, bueno, el ligamento cruzado anterior, LSP, el cruzado posterior, y ML, el ligamento menisco femoral. A la hora de hablar de los ligamentos meniscos femorales, se conocen dos que conectan lo que es el menisco con el cóndilo femoral. Vamos a tener el ligamento de Humphrey, o el ligamento anterior, que vendría a ser el LLMFA, que tiene una prevalencia del 74%, y el ligamento de Wisberg o posterior, que tiene una prevalencia de un 70%. Luego, a la hora de hablar de la vascularización, sabemos que la irrigación proviene de las arterias geniculares a través de un plexo capilar perimeniscal, ¿sí? Y como se ve ahí, esto es una arteriografía, es un estudio realizado por Arnowski en 1982, donde se vio que la irrigación principalmente llegaba a la periferia, por la que la vamos a llamar zona roja, entre los primeros 3 milímetros, luego va a ser la zona roja blanca, donde va a ir disminuyendo esta vascularización, y luego la zona blanca blanca, mayor a los 5 milímetros del menisco. Como funciones, en la actualidad se sabe que los meniscos son los responsables de la transmisión de las cargas y la absorción de los impactos, también actúan como un estabilizador secundario y contribuyen a la propiocepción, lubricación, como así también participan en la nutrición del cartílago articular de la rodilla. En cuanto a su clasificación, la vamos a clasificar ya sean degenerativa o traumática. Vamos a ver que las lesiones degenerativas son lesiones comúnmente horizontales. Esa imagen que está mostrando es una lesión degenerativa. Suelen ser características de las lesiones horizontales versus las traumáticas. Luego tenemos diferentes tipos. Bueno, tenemos lo que es la longitudinal, tenemos la lesión de tipo radial, horizontal y en asa de balde. En asa de balde ahí podemos ver característicamente cómo se observa el signo del doble cruzado posterior y también lo que es el tejido meniscal dentro de la escotadura. Luego también la vamos a clasificar según su localización, ya sea en el cuerno anterior, en el cuerpo y en el cuerno posterior. Y también tenemos lo que son las raíces meniscales, como se puede observar ahí, que lo que se hace estos son de tratamiento de indicación quirúrgica, ¿sí? Se realiza la sutura del mismo. Bueno, como tratamiento históricamente se había considerado como regla de oro para una meniscectomía parcial las lesiones meniscales degenerativas y traumáticas. En la actualidad, esta indicación, la verdad que es materia de gran debate. En 2016, la European Society of Sports Traumatology and Knee Surgery Arthroscopy, la ESCA, presentó un consenso respecto al manejo de las lesiones degenerativas, y lo que recomienda es un manejo
conservador de al menos 3 a 6 meses en pacientes sin síntomas de bloqueo ni cambios degenerativos. Y bueno, y sí realizar un tratamiento cuando hay síntomas, cuando hay signos de bloqueo. Como tratamientos, vamos a tener, bueno, como dijimos, el conservador y quirúrgico, entre quirúrgicos, menisectomías, o sea, parcial o total, y la sutura meniscal. Para la hora de hablar de la menisectomía, la selección del paciente juega un rol fundamental en el éxito de la cirugía. En un metaanálisis publicado en 2017, se encontró como un factor predictivo negativo la duración de síntomas mayor al año, cambios degenerativos radiográficos previo a la artroscopía y una resección mayor al 50% de menisco. También se ve un peor resultado en pacientes con elevado índice de masa corporal y lesiones contrales asociadas. Algunas de las indicaciones para realizar una menisectomía ya sería una lesión en la región blanca-blanca, o esto es lo que antes se decía, una lesión radial incompleta, una lesión degenerativa sin respuesta al tratamiento, la falla en la sutura meniscal previa, una lesión compleja, una lesión crónica, o sea, de tipo de asa de balde. Luego, a la hora de hablar de sutura meniscal, bueno, existen estudios biomecánicos que demostraron que la presión de contacto se incrementaría con un 235% luego de una menisectomía total y un 165% lo que se sabe luego de lo que es una sutura. Se sabe el rol importante que cumplen los meniscos en la transmisión, bueno, como bien decía anteriormente, de lo que es la transmisión de las cargas, la solución de los impactos, la nutrición del cartílago, por lo que la preservación mediante una reparación meniscal es de suma importancia. Antes se decía característicamente que a la hora se iba a realizar una sutura meniscal en un paciente joven, un paciente activo, una lesión longitudinal en la zona roja, en la unión menisco-capsular y que tenga un buen eje articular. Bueno, hoy día eso está en revisión, la verdad que se encuentra modificándose, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, gracias a las nuevas técnicas que tenemos de suturas, eh, que las voy a comentar a continuación, la experiencia de los cirujanos, se vio que a la hora de indicar la cirugía, a la hora de hablar de la sutura meniscal, vamos a individualizar el tratamiento según el paciente. Hoy día se vio que la edad del paciente, antes se dividía en menores de 40 años, cuando se consideraba un paciente joven que sufría una lesión deportiva, como capaz de ser suturado, y se lo tomaba con mayor de 40 años, una lesión degenerativa, en la cual se decía no suturarlo. Bueno, hoy día eso está en constante cambio, por eso es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Tenemos diferentes técnicas de sutura, vamos a hablar de la tipo de suturas, sea dentro o fuera, fuera dentro o todo dentro, también se llama all inside. Eh, bueno, en un estudio biomecánico cadavérico realizado por Rimmer, también se compararon la resistencia de los puntos de las suturas meniscales, ya sea horizontales, verticales, simples, dobles, llegando a la conclusión que el tipo de punto, ya sea el vertical en este caso, son más resistentes con los restantes mencionados, por lo que hoy día son el patrón de oro en la actualidad. Las lesiones ideales para realizar lo que es la técnica dentro-fuera, que es la técnica gold estándar el día de hoy, son aquellas ubicadas en lo que es el cuerno anterior y el cuerpo de menisco, aunque también podría realizarse para el cuerno posterior, necesitando un instrumental accesorio. Luego tenemos la técnica fuera adentro. Esta se puede utilizar para la mayoría de los patrones y lugares de las roturas meniscales, especialmente las lesiones situadas en lo que es el cuerno anterior y el cuerno medio. Warren introdujo esta técnica de reparación meniscal de afuera hacia adentro para disminuir lo que es el riesgo de lesión del nervio peroneo durante el procedimiento de la reparación del menisco externo. Y luego tenemos la técnica todo dentro. Esta técnica se puede utilizar para la reparación de las lesiones del cuerno posterior. Las ventajas incluyen la facilidad de uso, evitar realizar una incisión accesoria, reducir el tiempo quirúrgico y reducir el riesgo de la lesión de las estructuras neurovasculares. Así como tiene sus desventajas, que son el daño meniscal o condral con la manipulación de estos dispositivos, la migración del implante, poca reacción del implante y tiene un mayor costo. Bueno, a la hora de hicimos una búsqueda bibliográfica
voy a hablar de 3 artículos bastante actuales. El primero, bueno, es un artículo que es retrospectivo, donde compara, ese es un estudio entre lo que es la la meniscectomía parcial y lo que es la reparación meniscal mediante sutura. Es un estudio retrospectivo que evalúa 44 pacientes, 22 en las cuales se le hizo una meniscectomía parcial y 22 en las cuales se hace una reparación meniscal con sutura. Mínimo tenía 2 años de seguimiento, y como conclusión se obtuvo que a la hora de hablar de resultados en lo que es dolor, falla y satisfacción, fue igual o, eh, o casi parecido en ambos casos, con un porcentaje de falla del 4,5%, pero lo que se vio es que tuvo mejor resultado funcional al realizar la sutura meniscal, ¿sí? Y habla que vamos a ver algo en común de todos los artículos, que la edad como un factor independiente no es más una contraindicación de realizar la sutura meniscal. Y bueno, también hablaba que las lesiones más frecuentes que se encontraron comúnmente en los mayores de 40 años son lesiones horizontales en lo que es el cuerno y menisco medio. Bien, perdón. Otro estudio que se evaluó, bueno, es en donde también se habla sobre pacientes en los cuales se les hizo una reparación y una mastectomía en pacientes mayores de 40 años. Es un estudio retrospectivo corte de 166 pacientes con un mínimo de 5 años de seguimiento, y acá, a diferencia al otro, se observó un alto índice de falla del 17% a la hora de realizar una reparación meniscal. Pero bueno, hizo mucho hincapié en lo que a la hora de realizar el tratamiento de la sutura meniscal es muy importante elegir al paciente correcto para tener éxito. Y también se puede observar que bueno, tenía un mejor resultado funcional al reparar el menisco, y habla de que la edad como factor independiente no es una contraindicación. Y por último, eh, tenemos este estudio sistemático donde evalúan 225 meniscos reparados. Bueno, lo que habla es de una falla del 10% a la hora de realizar la reparación de menisco en pacientes mayores de 40 años. Y también dice que la edad como factor independiente no contraindica la cirugía hoy en día, que no hay diferencias en cuanto a la funcionalidad posterior a la cirugía en pacientes menores de 40 años y en mayores de 40 años en los cuales se le realizaron la reparación meniscal, y tampoco hay diferencias acá. Compara la sutura toda adentro y la sutura adentro y fuera, donde no encuentra ninguna diferencia luego de haber realizado la reparación de ambas maneras. Y comenta que cuando la lesión meniscal está asociada a una plástica del ligamento cruzado anterior, el porcentaje de falla es mucho menor, de un 5%, bueno, versus un 16%. A la hora de hablar de la rehabilitación, en lo que es la meniscectomía parcial, se le da una carga parcial de una semana, con luego una movilización precoz, sin impacto por un mes, y puede retornar al deporte a los 2 a 3 meses. Y a la hora de la sutura meniscal, bueno, se da una descarga de 3 a 4 semanas de inmovilización, luego a la tercera semana se da una carga parcial y comenzar a movilizarlo. A la sexta semana ya se le da una carga total y se comienza a fortalecer, y ya puede retornar al deporte entre los 5 o 6 meses. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de lo que son, vamos a hablar de 2 casos clínicos. Este es un caso clínico de un paciente de 47 años, tiene una lesión, para que no se vea bien, ahí lo ven, sí, una lesión del cuerno posterior, una lesión horizontal, en la cual, bueno, decidimos hacerle una sutura dentro-fuera, y la verdad que hoy día ya tiene un año de seguimiento, y bueno, se vieron buenos resultados tanto funcionales como en el dolor y la movilidad. Y por último, bueno, acá voy a mostrar un videito. Esto es una lesión también de lo que es el cuerno posterior. Ahí se puede observar de una paciente femenina de 53 años, realizada por el doctor Guiñazú, en la cual se decidió
realizar la sutura meniscal. Ahí estábamos mostrando la lesión y ahora vamos a mostrar lo que es la reparación. Bien, ahí está lo que estamos haciendo sutura todo dentro. Eh, Esta paciente, bueno, tuvo un gran éxito, ya sea acá se puede observar como es bien en la periferia del menisco la lesión, que es donde más irrigado se encuentra. Estamos mostrando cómo queda suturado y queda anclado nuevamente. Bueno, y como conclusión, la idea es nuevamente nombrar que la edad como factor independiente no contraindica la cirugía. Eh, Esto también es muy dependiente de lo que es la experiencia del cirujano. A la hora de pensar en la estructura del paciente también es muy importante individualizar cada paciente, ya no es como antes que estaba todo muy sectorizado, ¿no? Hoy día tratar de ver el tipo de lesión, la edad no es una contraindicación y bueno, ver dónde está ubicado, de qué forma fue la lesión también. Bueno, se puede observar que la sutura meniscal tiene muy buenos resultados y obviamente elegir la mejor técnica a la hora de realizar la sutura meniscal para poder tener el mayor éxito. Muchas gracias.